Hola, yo soy Nayara Jimena Salazar de la Cruz y yo voy a hablar sobre la etapa 1, desarrollo de procesos cognitivos. Relación entre lenguaje y pensamiento. El lenguaje es el medio por el cual expresamos nuestras ideas y el pensamiento da contenido a lo que decimos. Ambos se complementan, no se puede pensar sin palabras ni comunicar sin ideas. El concepto es una idea general que se forma en la mente sobre algo, como un objeto, persona o situación. Los conceptos permiten clasificar y entender la realidad. Relaciones entre los conceptos. Los conceptos se relacionan entre sí, formando redes de significado. Estas relaciones pueden ser causa y efecto, semejanza, oposición o inclusión. Por ejemplo, animal incluye perro y gato. Mapa conceptual. Es una representación gráfica de los conceptos y sus relaciones. Usa palabras clave, conectores y líneas para organizar la información de forma jerarquía y visual. Gramática. Es el conjunto de reglas que rigen el uso correcto del lenguaje. Estudia cómo se forman, combinan y usan las palabras en una lengua. El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo y señala su género, ya sea masculino o femenino, y número, ya sea igual singular o plural. Un ejemplo es el, la, los, las, un y una. Yo voy a decir una parte de la etapa 1 con lo que empiezas con el sustantivo, que es el que nombra lugares, personas, animales, cosas, lugares, etcétera. Un ejemplo de eso puede ser niño, perro, mesa o libertad. También está el adjetivo, que es el que acompaña al sustantivo para describir o calificar sus características. El ejemplo es niño alegre, mesa redonda, cosas simples. Es el pronombre, que es el que sustituye al sustantivo para evitar repeticiones, como por ejemplo él, ella, nosotros, eso. El aspecto ortográfico, que es el que se refiere a la forma correcta de describir las palabras, o sea, la ortografía, el uso de acentuación, inicio con letras mayúsculas, etcétera. Para la separación silábica, que es también que se encuentra en que donde las palabras se dividen en sílabas, como cada sílaba tiene al menos una vocal, todos los grupos, los consonantes entre dos vocales, etcétera. Último está la acentuación, que es donde se coloca el acento en una palabra. En las agudas, en este caso, se acentúan si terminan en NS vocal. Las graves o llanas se acentúan si no terminan en NS vocal. Y las esdrújulas y sobresdrújulas que sí siempre llevan tilde. Etapa 2. Temas. De la oración en las oraciones simples y compuestas. La oración es unidad con sentido completo que tiene sujeto predicado. Oraciones simples y compuestas. Simple tiene un solo verbo, compuesta tiene dos o más verbos o preposiciones unidas. La oración simple expresa una sola acción e idea. La oración compuesta une dos o más ideas conexas a sus signos de puntuación. El párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan una idea principal. Características del párrafo: unidad, coherencia y cohesión. Funciones del párrafo: introducir, desarrollar o incluir ideas. Tipos de párrafo: introductorio, de desarrollo y de conclusión. Yo voy a hablar de la etapa 2, parte de la etapa 2. Tema: aspecto lingüístico y elementos de la oración. Verbo: expresa acciones, estados o procesos. Accidentes gramaticales del verbo. Modo: indica la actitud del hablante. Tiempo pasado, presente o futuro. Número: singular o plural. Persona: primera, segunda, tercera. Verboides o formas no personales del verbo. Infinitivo, gerundio y participio. Adverbio: modifica al verbo adjetivo u otro adverbio. Preposición: une palabras y muestra las relaciones entre ellas. A, de, con, por, para. Conjunción: conecta palabras o oraciones. Coordinantes: une elementos del mismo tipo, y, o, pero. Subordinantes: une una oración principal con otra dependiente. ¿Qué, por qué, cuándo? Aspecto ortográfico: signos de puntuación ayudan a organizar y dar claridad a las ideas. Punto, coma, punto, etc.
etapa 3. En esta etapa aprendemos a identificar y comprender los diferentes tipos de textos según su finalidad. Primero, conocemos el texto informativo, que presenta datos y hechos de manera clara y objetiva. Después, el texto científico, que utiliza un lenguaje técnico para explicar investigaciones, guía el texto y divulgación científica. Traduce estos conocimientos para que todos podamos entenderlos. También vemos el texto literario, que busca expresar emociones, ideas o experiencias a través del lenguaje artístico. Por último, estudiamos los textos argumentativos, que tratan de convencer con razones, y los textos expositivos, que explican temas de forma ordenada y sencilla. En resumen, esta etapa nos enseña a reconocer, analizar y crear distintos tipos de textos, comprendiendo su estructura, su propósito y cómo se utilizan en la comunicación. Hola, yo voy a explicar la etapa 4 de expresión oral. La etapa 4 de expresión oral se centra en el desarrollo de las habilidades de comunicación oral, con el propósito de que el estudiante logre expresarse con claridad, coherencia y seguridad en distintos contextos personales, académicos y profesionales. En esta etapa se explica que la comunicación oral es un proceso fundamental en la vida cotidiana, ya que permite transmitir ideas, emociones y conocimientos de manera efectiva. Se analiza el proceso comunicativo y sus elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y ruido, destacando la importancia de la interacción entre ellos para lograr una comunicación exitosa. El texto también aborda las características del comunicador, quien debe ser consciente de su papel, del público al que se dirige y el propósito de su mensaje. Para lograr una expresión oral efectiva se introduce la fórmula VVV, que agrupa los elementos visuales, vocales y verbales de la comunicación. Los elementos visuales incluyen la postura, los gestos, la expresión facial y el contacto visual, los cuales refuerzan el mensaje y proyectan confianza. Los elementos vocales abarcan el tono, volumen, ritmo, pausas y entonación, aspectos que influyen directamente en la forma en que el mensaje es recibido. Por último, los elementos verbales se refieren al uso adecuado del lenguaje, la selección del vocabulario y la coherencia del discurso. Asimismo, la etapa nos enseña las técnicas necesarias para aprender y exponer un discurso ante un auditorio. Se enfatiza la importancia de planificar la presentación, organizar las ideas, estructurar el contenido con introducción, desarrollo y conclusión, y emplear recursos visuales o de apoyo cuando sea necesario. También se menciona el debate como una forma avanzada de expresión oral, donde el estudiante pone en práctica sus habilidades argumentativas, su capacidad de escuchar y su respeto hacia las opiniones ajenas. En conjunto, la etapa 4 busca que el estudiante comprenda la trascendencia de la expresión oral como herramienta esencial en la vida académica y profesional. A través del dominio del lenguaje, la voz y el cuerpo, el alumno aprende a comunicar sus ideas de manera asertiva, ética y efectiva, fortaleciendo así su competencia comunicativa integral.